Vamos a disfrutar hoy de la palabra del Señor. Aguanten un poquito, ya que van a ser de los últimos cultos en Cello. Quien quiera acompañarme a las Sagradas Escrituras, vámonos al maravilloso libro de Habacuc. Vamos a estar leyendo ahí algunos textos. Libro de Habacuc, vámonos al capítulo 2, y el verso 2, después de ocurrir una serie de cosas que ahora vamos a estar explicando, capítulo 2, verso 2 dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí las declaraciones del propio Dios. Verso 4. He aquí que aquel cuya alma es recta se enorgullece. He aquí que cuya alma no es recta se enorgullece. Y una declaración fundamental de todo el Antiguo Testamento, un fundamento de la cristiandad, un fundamento doctrinal, una declaración que Dios declara al profeta Habacuc, que resonaría y viajaría por el tiempo, de modo que en el Nuevo Testamento esta declaración la recordarían después tanto el apóstol Pablo como el escritor de los Hebreos. Dice Dios: mas el justo por su fe vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. Quédense con esto y necesito que me acompañen. Que me acompañen para conocer el contexto histórico-cultural que rodea este libro. Me encanta hablar del libro de Habacuc. Es un libro que tan solamente se compone en 3 capítulos. Que te pones un cafecito caliente, te lías a leer el libro de Habacuc y bebiéndote un cafecito caliente terminas. Y cuando terminas el café sigue caliente. Son 3 capítulos nada más. Pero cuánta riqueza y cuánta profundidad, cuánta maravilla hay aquí escondido. Verán, hoy día estamos viviendo una situación de crisis. Y crisis ya no solamente, la palabra crisis no está solamente relacionado a economía. Estamos viviendo tiempos críticos. Y como ahora daremos alguna pincelada, por ejemplo, hoy nos hemos despertado sabiendo que a las 4 de la mañana esta madrugada Rusia ha empezado a atacar diferentes barrios y ciudades de Ucrania. Vivimos tiempos difíciles, la economía está en una situación crítica. No sabemos qué va a ocurrir ahora con todo esto que está aconteciendo. Vivimos situaciones de crisis que en ocasiones nos supera. Nos supera porque ya la crisis ya no es económica, ya no es a nivel social, ya es que es a nivel de salud. Mira cuántos problemas ha habido a nivel de la salud, hermanos. Este terrible virus, todo esto que ha pasado, nos ha llevado, hermanos, a vivir momentos que parecen ser de película, hermanos. Es increíble. De hecho, incluso han sacado películas basado en si esto se empeorase más, este sería el resultado. Y parece, hermanos, sacado de un libro de ciencia ficción. Es aquí donde, en este tiempo sobre todo, donde las iglesias se han cerrado, donde la gente se ha llenado de dudas y de preguntas, y donde uno se pregunta cómo vivir
en estas circunstancias, cómo vivir para que nuestra fe no decaiga. Pese a lo que estamos viviendo, ¿cómo hacemos? Si esto aparentemente va de mal en peor, ¿cómo hacemos para mantenernos como cristianos? ¿En qué nos agarramos para dar honor a esta declaración de Dios? De que el justo por su fe vivirá. ¿Y cómo damos honor a este texto? ¿Cómo lo hacemos vida en nosotros a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo? Ahora, proclamar este texto es muy fácil. Pero cuando Dios desafía al profeta y le dice, ¿sabes qué, Habacuc? Porque en el verso 2 él dice, Jehová me respondió. Es Dios el que le dice, Habacuc, a pesar de lo que estás viviendo, y ahora lo vamos a ver, quiero que sepas, Habacuc, quiero que sepas que a pesar de lo que estás viviendo, el justo por su fe vivirá. Es aquí, claro, donde decimos, bueno, quizás cuando Dios se lo declaró a Habacuc, Habacuc tenía las cosas fáciles. Quizás él podía mantener su fe bien arraigada, porque claro, Habacuc era un profeta y Dios hablaba a Habacuc. Y es que a Habacuc no le tocó vivir en la época en la que yo vivo, una época de tecnología, una época donde el pecado está al alcance de la mano. En Génesis decía, el pecado está a la puerta, ahora al alcance de la mano. Tanto que nos lo guardamos en el bolsillo, porque el móvil mismo puede ser una herramienta para pecar. Donde hay maldad. Y mira lo que está pasando, el ataque de Rusia contra Ucrania. Rusia, que es el mayor exportador de gas en el mundo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si esto va a afectar a la bolsa, si la bolsa es afectada a nivel de economía, el oro también, el petróleo, la gasolina, ¿qué pasa? Y uno dice, es que no le tocó vivir a Habacuc el tiempo en que yo vivo, pero vivir en la época en la que yo vivo, cómo hacer vida este texto y mantener nuestra fe en alto, de modo que el justo por la fe vivirá. ¿En qué nos agarramos? Y decimos, es que a Habacuc no le tocó vivir en la situación en la que nosotros nos ha tocado vivir. Ahora es aquí donde vamos a hacer una serie de comparaciones. No sé si hasta aquí me están entendiendo, pero vamos a hacer una serie de comparaciones en la situación en la que vivía Habacuc en ese momento. ¿En qué contexto Dios le dijo a Habacuc eso? Cuando él recibe esta palabra y Dios le dice, mas el justo por su fe vivirá, ¿bajo qué condiciones estaba viviendo Habacuc? ¿Se parecerá acaso a la nuestra? ¿Será acaso aquel tiempo en el que recibe esa palabra se asimila al tiempo que nosotros estamos viviendo? Acompañarme a las Sagradas Escrituras, porque no me voy a inventar nada. Número 1, hoy día vemos cómo naciones entran en guerra. Y eso es algo que no lo podemos dudar. Naciones entrando en guerra. Quédense con eso, que es muy importante. ¿Saben ustedes que Habacuc fue uno de los profetas conocidos, entre comillas? Se les llama profetas menores, y se les llama profetas menores no porque su ministerio profético o fuera menor que otros, sino más bien porque su ministerio profético fue enfocado en el reino del sur. Concretamente iba dirigido al reino de Judá, y su ministerio fue enfocado ahí, a diferente, por ejemplo, de Jeremías, de Isaías, que dice la Biblia que Isaías profetizó en días de Uzías, Jotán, Acán y Ezequías. ¿Te das cuenta? 4 reyes diferentes, 4 periodos distintos abarcaron un ministerio profético. De ahí que se les llamen profetas mayores. Pero no es que fueran unos más grandes que otros. Es que su ministerio profético abarcó más tiempo, quizá más lugares. Por eso se les llama mayores y menores.
aunque es conocido como un profeta de los menores, fue por donde fue enfocado su ministerio. Pero aparte de ser profeta, Habacuc era un corista. Él pertenecía a la adoración. Él era parte de lo que hoy llamaríamos el coro. Él era un adorador. No solamente fue profeta, él era un corista. ¿Le tocó vivir en un tiempo de crisis a Habacuc? Por supuesto, porque le tocó vivir en la época justamente antes del cautiverio a Babilonia. ¿Saben ustedes que Habacuc fue contemporáneo a una batalla que hubo? Que se registra en la Biblia, en crónicas, pero los libros de historia, cuando nosotros queremos ubicar ciertos pasajes bíblicos, ubicarlos con libros de historia, porque la historia no contradice a la Biblia, la historia declara que la Biblia tenía la razón. Cuando nosotros queremos ubicar a Habacuc en una época histórica, pues podemos ubicarla en que fue contemporáneo a lo que se conoce como la batalla de Carquemis. Según los libros de historia, la batalla de Carquemis fue una batalla donde fueron involucradas diferentes naciones poderosas, que fue Babilonia, que entró en guerra, entró en batalla contra Egipto y contra Siria. El resultado de la batalla de Carquemis fue el final del imperio persa y dio como resultado el imperio caldeo. Por lo tanto, Habacuc fue contemporáneo a antes del cautiverio de Babilonia. Pero miren cuán cercano, Se parece la época nuestra a la época en la que vivió Habacuc. Habacuc vivió en épocas donde veía cómo naciones que no eran Israel, cómo naciones, Babilonia, Egipto, Siria, entraban en batalla. Él oía, porque de todo se sabía, que había naciones poderosas que se estaban enfrentando. ¿Se parecerá acaso a la nuestra, como hemos visto hoy por las televisiones, que potencias mundiales como Rusia se están enfrentando? En eso nos parecemos un poco. Pero no solamente esto, es que él pensaba y decía: no sé cuál será el resultado de la batalla que hay, pero sé que el resultado de esa batalla me va a afectar a mí. Tanto es que la batalla que ellos veían a lo lejos, poco a poco fue acercándose. Se acercó tanto la batalla que en el capítulo 1 y en el verso 8 dice que, fíjate, empiezan a venir y no eran cualquiera, El ejército que entró al lugar donde vivía Habacuc, no es que vinieron a un campo de enfrente, no. Es que la batalla que veían a lo lejos se metió en las calles de Israel. Las veían con sus propios ojos. Y no eran cualquiera. Quien vino eran los babilónicos. Y no eran cualquiera. Registra Habacuc 1:8, dice: sus caballos son ligeros como leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplican, vendrán de lejos sus jinetes, volarán como águilas, se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá su presa, el terror va delante de ella, recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, a los príncipes se va a burlar. Se reirá de toda fortaleza, se levantarán en terraplén y las tomarán. Luego pasarán como huérfanos y ofrendarán tributo a la fuerza y a su Dios. No era cualquiera. La batalla que habían visto a lo lejos, Habacuc vio cómo se acercaban. Pero no solamente eso. Es que él vivió en una época donde la injusticia de los gobernantes y el rey que les gobernaba les llevaba a una pobreza extrema.
Porque recuerden ustedes que él vivió bajo el reinado de Joacim. Según Crónicas, el reinado de Joacim fue tan cruel que llevó a Israel a una extrema pobreza a causa del tributo. Iglesia de Orense, me parece a mí que Habacuc nos gana. Que si nosotros estamos viviendo en un tiempo malo de crisis, de problemas, de batallas, él nos gana, señores. Él vivió en una época peor, porque vio cómo se libraban las batallas en medio de la calle donde él vivía. Pero es que la crisis no solamente era a nivel militar, a nivel de guerra, no solamente era, es que era una crisis, una pobreza extrema. Y ahí no había renta vital, ahí no había remis, ahí no había nada. La pobreza fue tan extrema que lo registra el mismo libro de Habacuc. Yo no me estoy inventando nada. Capítulo 3, verso 17, dice la Biblia: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Esto es una declaración de Habacuc. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es Habacuc diciendo: os voy a mostrar el estado económico en el que me encuentro. Capítulo 3, verso 17 de Habacuc es el equivalente a decir: no hay vino, pero tampoco hay aceite, pero tampoco hay trigo. Como consecuencia no hay pan, ni por haber hay leche, y menos carne. A nivel de crisis, ¿quién nos gana? Creo, hermanos, que a nivel de economía sigue ganando Habacuc. Entonces, él vivió una época peor a la nuestra. Él tuvo que enfrentarse a una época más cruel que el año 2022. Por lo tanto, su desafío en una vida de fe y de cristiana era mucho más batallante que ahora. Pero si a todo eso le sumas que le tocó vivir un tiempo donde el pueblo pasó una crisis espiritual, lo empeora aún más. Porque Habacuc recibe la palabra, y lo que hizo Dios fue convertirle en el profeta de esa época, uno de ellos. Es como decir: a pesar de la que nos está cayendo encima, me han puesto de pastor en esta iglesia y la crisis espiritual ha venido a la iglesia. O sea, ya era un completo lo que tenía el pobrecito. En esa época le tocó vivir a Habacuc. Fue increíble. Tanto es que llegó un desespero tan grande. Vino un desafío de mantenerse fiel. Mis amados, llega un tiempo donde Dios está esperando ver la reacción de sus hijos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cuál va a ser, hermanos, a pesar de todos los pesares, dónde va a quedar Dios después de todo esto en nuestras vidas? De modo que hay una aventura que empieza con Habacuc y dice la Biblia: la profecía que vio. Así empieza el libro. Habacuc dice: todo lo que yo os voy a contar, a mí nadie me lo contó, lo vi con mis propios ojos, Dios me lo mostró. Tuve que vivirlo. Mi vida fue la revelación de una profecía que Dios me dio. Tuve que vivirlo, lo vi con mis propios ojos. Y él tuvo que vivir, y en primera persona, todo esto. Por eso es que en medio de crisis nacen preguntas. Y ahora aquí es donde yo quiero dar un matiz. Yo estoy sembrando semillas. Preguntar a Dios no es pecado. No es pecado preguntarle. La cuestión es qué hay detrás de la pregunta. Preguntar no es pecado.
Porque ha habido preguntas dirigidas al Eterno que no han sido pecados. Y una de ellas, Cristo, clavado en una cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una pregunta, pero ahí no hubo pecado. Porque preguntar a Dios no es pecado. La cuestión es cómo lo preguntas y qué hay detrás de esa pregunta. Por eso no pecó Habacuc cuando en el capítulo 1, verso 2 dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Daré voces a causa de la violencia y no me salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces ver violencia y destrucción? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Preguntar no es pecado. Es normal que en tiempos de crisis surjan dudas y preguntas. Y no es pecado acercarte a Dios, caer de rodillas derribado delante de Él y decirle: Señor, no entiendo la situación en la que vivo. Necesito que tú me ayudes. No has pecado. Le has preguntado. Pero como dijo Martín Lutero en una ocasión, y voy a repetirla 2 veces, dijo Martín Lutero: hay más fe en una duda honesta que en la mayoría de los credos. Lo voy a volver a repetir. Hay más fe en una duda honesta que en la mayoría de los credos. ¿Cómo preguntas a Dios? ¿De qué manera lo preguntas? Escúchenme bien, a ver si puedo yo resumirlo en una frase. La duda no es igual que revelación, que revelarte. La duda no es revelarte. La diferencia entre la duda y la incredulidad es esta. Lo voy a volver a repetir, ¿vale? La diferencia entre la duda y la incredulidad es que la duda pregunta y espera recibir respuesta, pero la incredulidad no quiere ni oírla. Entonces, tener dudas y preguntar a Dios y esperar a recibir respuesta no es pecado. Lo que es pecado es preguntar a Dios y en esa pregunta va un reproche y es que ni quieres esperar a recibir la respuesta de Dios. Es como, en una pregunta te voy a echar muchas cosas a la cara y no me importa lo que me respondas. Eso sí es pecado, porque la duda se convierte en una rebelión llena de incredulidad y es cuando nace el pecado. Pero si yo voy delante de Dios y caigo delante de Él y le pregunto, pero mi pregunta es un ruego, y como no lo entiendo, yo espero que tú me lo expliques, porque eres mi Dios y necesito oír una respuesta. Y aunque quizás no me respondas, bueno, pero yo lo espero, porque ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si tú eres mi Dios, tendré que ir a ti. Eso no es pecado. Lo que es pecado es que en una pregunta decirle: ¿y por qué? ¿Y por qué a mí sí y al otro no? Le estoy preguntando. Pero detrás de esa pregunta hay una rebelión. ¿Y por qué a ese le has cumplido la petición y a mí no? ¿Y por qué a ese parece ser que le escuchas y a mí no? Y la oración termina, te levantas y te vas. No has dejado ni a Dios. No le has dado ni a Dios la oportunidad de explicarse. Eso es rebelión. Pero tener momentos de duda, no. ¿Por qué? Porque Elías dudó. Los discípulos, aun cuando Jesús resucitó,
dudaron. Juan el Bautista, del cual Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan, hubo un momento en prisión que dudó, pero después de esa duda y de esa pregunta, ¿eres tú o esperamos a otro? No había una rebelión, había una espera. Había una espera. ¿A qué preguntó? Claro que preguntó. Capítulo 1, verso 2, lo hemos visto. Pero ¿sabes por qué esa pregunta no es pecado? Porque él esperó recibir la respuesta. Y es entonces cuando en el capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2 empieza a recibir la respuesta. ¿Y sabes cómo recibe la respuesta? Esto es increíble. La respuesta es: mirad entre las naciones, ved y asombraos. Verso 5. Porque haré una obra en vuestros días, que cuando la cuenten no la vais ni a creer. Hermanos, imagínate que en esta época en la que estamos viviendo, le pedimos a Dios en oración: Señor, se une la iglesia de Orense. Padre, no entendemos la situación en la que vivimos, mira los problemas, y de pronto Dios nos habla. Y ahora me voy a dirigir, veo que está al hermano Daniel, el último que ha escrito amén. Para él va dirigida la palabra. Imagínate que el hermano Dani: Señor, no entiendo la situación en la que vivo, estoy desesperado, no sé qué hacer, mira las cosas que me están pasando. Y de pronto viene la voz de Dios a él y le dice: Daniel, tranquilo, voy a hacer una obra en tus días que cuando la cuenten no se la van ni a creer. ¿Qué espera uno? Uno espera ver unos milagros increíbles. Y uno diría: ¿de qué manera Dios va a obrar para que cuando lo cuenten ni se lo van ni a creer? Señores, que Habacuc ya tenía demuestras mucho Antiguo Testamento. A lo mejor Dios me salva como al pueblo en Egipto, con una vara haciendo milagros, prodigios, señales. ¿Cómo nos salvará Dios? Como en el tiempo de Elías. ¿De qué manera lo va a hacer que cuando la cuenten la gente no se lo va ni a creer? ¿Y sabes cómo le salvó Dios? Le dijo: sube a la montaña y mira. Y él se sube en una montaña y le dice: te voy a mostrar de qué manera te voy a salvar. Dice: porque he aquí que yo levanto a los caldeos, dice Dios. Es una nación cruel y presurosa. Es tan grande que camina sobre la anchura de la tierra. Posee las moradas ajenas. Son formidables, son temibles. Ellos van a venir y se os van a llevar cautivos a todos. Por amor de Jesús, ¿cómo se entiende eso? Habacuc no se lo puede creer. Señor, te estoy pidiendo ayuda. Te pido que me salves. Tú me dices que vas a hacer una obra tan grande que cuando yo lo cuente no se lo van ni a creer. Y resulta que tú me dices que permites que vengan los caldeos, que entren a nuestras calles y que nos lleven cautivos. No lo entiendo, Señor. En otras palabras, le estaba diciendo Dios a Habacuc: tú me pides que te salve. Sí, pues si tú quieres que yo te salve, te voy a salvar de una manera que nadie lo va a entender. ¿Cómo? Permito que los caldeos vayan, os lleven cautivos. Eso tiene otra razón. Mira, el por qué permite Dios que entren y se los lleven cautivos, la respuesta es un estudio, que si quieren otro día me invitan y yo lo aclaro para que no queden dudas. Aún permitiendo Dios, Dios es justo. Y esto yo puedo demostrarlo, pero necesitaría por lo menos 40-50 minutos para explicarlo. Y verían que aún permitiendo Dios eso, Dios es justo por encima de todas las cosas. Y diríamos: tiene razón, están bien hechas las cosas. En otras palabras,
¿Sabes cómo salvó Dios? Tú me pides ayuda, Habacuc. Yo te voy a salvar. Pero te voy a salvar de la siguiente manera. Voy a permitir que las cosas se te empeoren. Y empeorándote, es que yo voy a arreglar la situación de Israel. Permitiendo yo que las cosas vayan peor aún, es que yo voy a salvaros a todos. Y en eso está, que cuando la gente lo hable no se lo van ni a creer, porque la gente dirá, permitiendo Dios que las cosas se empeoren, nos salvó. Aun cuando Dios permite que las cosas se empeoren, Dios nos ha salvado. Eso es lo que nadie se podía creer. A veces, mis amados, llegamos a una situación tal. Hay hogares, hay matrimonios, hay vidas, que la única solución que tiene Dios para restaurarlos es permitir que se echen a perder. Pero no a perder en manos ajenas, sino en sus propias manos. A veces nos ocurre lo que la revelación que le dio a Jeremías cuando le lleva a la casa del alfarero. Y a veces, como no puede moldear la vasija como debería moldearla, la única solución que tiene Dios es tomar ese barro y terminar de desecharlo y romperlo por completo, y de ese mismo barro que ha caído en las manos del Eterno volver a formar una vasija. A veces, hermanos, hay situaciones que lo único que Dios tiene que hacer es terminar de romper, y de los pedazos que hay, Dios hacer una obra que cuando la gente lo hable ni se lo van ni a creer. Por eso yo digo, nunca abandones a Dios, pero ni se te ocurra abandonarle cuando las cosas se empeoran aún más. Porque a veces, hermanos, claro, la voluntad de Dios, cuando estudiamos la soberanía de Dios, y ahí entra la voluntad de Dios, no la entendemos hasta que no pasa. Porque si supiéramos, hermanos, lo que Dios quiere en su voluntad, esperaríamos, ya está, no haríamos nada. Pero la voluntad de Dios, hasta que no la pasamos, no entendemos la voluntad y la soberanía de Dios. Permitiendo Dios que las cosas se empeoren, salva. Lo vemos en José, hermanos. ¿Cómo salvó Dios? ¿Cómo preservó a Israel? ¿Cómo? Ese Israel que iba a venir de esos hijos de Jacob, ¿cómo? Permitiendo que la situación de José se empeorara. Y donde yo veo empeoramiento, le toman, le tiran a un pozo, comen pan delante de él, le sacan, le venden como esclavo, digo yo, oh, de mal en peor. Luego le toman de allí y le ponen a servir a un egipcio, a la casa de Potifar, de mal en peor. Y de allí te meten a la cárcel, de mal en peor. Y donde yo veo de mal en peor, dice Dios, ya, claro, es que como lo ves con tus ojos, ven las cosas de mal en peor, pero miren cómo lo ve Dios. Por lo menos a mí me lo hizo entender así. José no es que iba de mal en peor. Le tiraron en el pozo, se iba a morir, le sacaron para venderle. Yo digo, de mal en peor, dice Dios, no, le he librado de la muerte, en el pozo se moría, le han vendido como esclavo, pero por lo menos está vivo. Y luego los ismaelitas le meten en la casa de Potifar y digo yo, oh, de mal en peor, y dice Dios, no, siendo un sirviente vivía en la calle, por lo menos ahora tiene casa y tiene comida. Y las cosas se empeoran y te meten en la cárcel, oh, de mal en peor, y dice Dios, no, 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 yo lo he permitido, pero aún allí yo le voy a bendecir, porque dice la Biblia, José cuidaba a los presos. Ah, encima que estás en la cárcel, te ponen a cuidar a los presos, de mal en peor, y dice Dios, no, 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 que le he dado un puesto de honor, porque ¿qué preso mata al que le cuida? Nadie podía matar a José, porque si mataban a José, mataban al que los cuidaba, al que les daba de comer, al que les ayudaba en todo, y nadie mata a su cuidador.
Aún en la cárcel dice Dios, no, yo estoy mejorando las cosas porque nadie le va a poner una mano encima, porque quien mate a él es como hacerse daño a sí mismo. Pero permitiendo Dios que todas las cosas se empeorasen, para mal, le dice José, para mal obrasteis vosotros, pero Dios lo ha encaminado todo para bien. Nunca sabes cuándo Dios va a encaminar tu terrible crisis. Nunca sabes en qué momento Dios va a convertir tu pesadilla en un dulce sueño. Por eso no le abandones. Porque cuando menos se lo esperó, y termino, cuando menos se lo esperó Habacuc, nace el capítulo 3. Y el capítulo 3, ¿sabes qué es? Es una oración. Y esa oración se convirtió luego en una alabanza. Por eso en el capítulo 3 aparecen Selah, que son silencios. Son los silencios que los adoradores se detenían cuando cantaban alabanzas. Y había un momento que cantaban, había un Selah y se oía la música. Y luego seguían. Capítulo 3 es una oración convertida en alabanza. Cantaban, y ahí verán en la Biblia, Selah es silencio. Se silenciaban de cantar, pero la música, quizás el arpa, tamboriles y flautas empezaban a sonar y luego seguían cantando. Y el capítulo 3 es una alabanza. Y en la alabanza hay 6 cosas en el capítulo 3 que llaman mucho la atención, y es que Habacuc en esa oración dice que ve a Dios moverse a través del desierto y que al paso de Dios en el desierto todo comienza a brillar. Él mira y ve en la alabanza, en la oración, lo que parecen ser unas manos en el desierto, y de sus manos salen rayos. Y ve cómo Dios mira la tierra y la tierra empieza a temblar. Recuerda cuando Dios abrió el mar Rojo para que pasara su pueblo y se salvase, y cómo los condujo Dios a la tierra prometida. El capítulo 3 es una alabanza. Y nació de la mayor de todas las pesadillas. ¿Y saben cómo vio tanta grandeza? ¿Sabes por qué el capítulo 3 lo canta Habacuc? Porque ha creído la declaración del capítulo 2, cuando Dios le dijo, mas el justo, por su fe, vivirá. Y lo que le quedaba a Habacuc era eso. Anclar su fe para que nadie le moviera. ¿Veía cosas buenas Habacuc? No. Pero es que luego el Nuevo Testamento nos declara que la fe no tiene nada que ver con lo que vemos. Por fe andamos, no por vista. ¿Te das cuenta? La fe no está fundada en lo que vemos con nuestros ojos. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Saben por qué Abraham fue conocido como un héroe de la fe? Porque creyó en esperanza contra esperanza. Porque cuando ya no había esperanza para creer en nada, él siguió creyendo. Porque lo que tenía ante sus ojos era negativo. Pero es que la fe no está relacionada en lo que veo, ni en lo que tengo enfrente. Quizá la situación que hay frente a nosotros no es muy buena. Nuestros ojos nos dicen esto es terrible. Pero como la fe no está anclada en lo que veo, sino en la confianza que tengo en Dios, aún en los peores momentos y en la peor situación yo puedo proclamar, Dios tenía razón, mas el justo por su fe vivirá. Te invito, iglesia de Orense, que veas lo que veas, te mantengas en pie, porque es cierto lo que Dios le dijo a Habacuc y lo que luego en el Nuevo Testamento se volvería a repetir. Es cierto, y da igual la situación, el justo por su fe vivirá. Que Dios nos ayude a levantar la bandera de la fe
y decir: a pesar de los pesares, todavía aquí hay gente que adora a Dios. Y aunque lo que veo es negativo, ¿saben por qué casi yo no predico esta tarde? ¿Saben por qué casi no predico? Porque estoy atendiendo un problema familiar. Tengo 2 sobrinos de mi mujer que son como si fuesen mis niños, los he criado yo. Y han cometido un error de niño y los tengo a los 2 presos. ¿Saben ustedes que llevo desde septiembre y estamos sufriendo, hermanos, con mi cuñá? Que aparte de ser mi cuñá, me toca por todos los lados. Es mi cuñá, es prima mía y es mi consuegra. 45 años cumplió antes de ayer. Llevamos desde septiembre sufriendo con una enfermedad. Y la bendición que proclamamos los Calós, que Dios os bendiga, salud y libertad. Señores, yo he empezado el año sin salud y sin libertad, sin ninguna de las 2 cosas. ¿Y qué hago? ¿Echo la culpa a Dios y lo abandono? No, ¿por qué? Porque yo sé que cuando todo se empeora y ya no sé dónde agarrarme, Dios no necesita nada donde agarrarse para mostrar su gloria, porque eso es fe. Mi vida cristiana no va a estar fundamentada en lo que yo veo con mis ojos, porque, hermanos, sería todo negativo. Pero aún en estas circunstancias yo puedo proclamar que lo que Dios dice tiene razón, mas el justo por su fe vivirá. Y solamente es la confianza en Él lo que nos mantiene en pie. Si no tenemos confianza en Él, no sabes lo que te pierdes. El único aliciente donde agarrarte para seguir adelante, confía en Él. Yo confío en el Señor. Por eso cada día yo dejo todas mis cargas, mis ansiedades. Yo le digo cada noche: Señor, yo no me puedo levantar mañana con esta misma carga. Es demasiado pesada. Yo te necesito a ti porque soy el único cristiano del hogar. Ellos ven en mí, quieren ver en mí una fortaleza. Si tú no eres mi fuerza, yo no soy nada. Y he entendido que donde no tengo donde agarrarme me da igual. Quiero que cuando todos desfallezcan y ya no haya consuelo para nadie, me miren a mí y digan: yo no sé, este está aquí, no nos abandona y sigue en pie, porque será muy sencillo, porque el justo por su fe vivirá. Porque el regalo más grande que Dios me puede dar, miren, hermanos, el regalo más grande que Dios me puede dar es dejarme que confíe en Él. Grábatelo en el corazón. Que no es algo que... no es una obra extraordinaria, que hasta es un regalo. Dejar que confíes en Él, hasta en eso es un regalo. Disfruta confiando en Él. Deposita todas tus cargas y ansiedades sobre Él, que Él cuida de nosotros. Eso dice la palabra. Y si no le creemos, pues, hermanos, abandonemos todo camino. Como dijo Pablo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero mientras estemos, hermanos, confiemos en Él. Si somos sus hijos, sus hijas, si somos su iglesia, tranquilos, que Dios sabe por qué permite lo que está sucediendo. Dios lo sabe. No necesito ni que me lo explique. Confío en Él, porque el justo por la fe vivirá. Iglesia de Orense, les deseo una nueva temporada en los cultos presenciales. Y yo oro para que Dios regale los oídos del pueblo al pastor, regale los hogares, que vaya delante de él el Señor preparándole camino, y que por un camino vengan contra él y por 7 tengan que huir. Y yo oro para que la iglesia de Orense sea bendecida
con toda bendición. Adelante, amados. Adelante. Que todavía Dios está sentado en su trono y todavía Dios tiene el control de todas las cosas. Ha sido un placer haberos compartido este culto a la palabra, haberos conocido aunque sea de manera virtual. Y créanme que todo esto ha sido gracias a que Dios ha permitido todo. Me alegro, hermanos, de haber cumplido, de haber estado aquí. He disfrutado un montón. Créanme que he gozado en este culto. Que Dios os bendiga mucho. Un abrazo muy fuerte. Y otro día que el Señor ponga en el corazón, aquí estaremos a serviros en todo lo que podamos. Bendiciones y un abrazo fuerte. Adelante, pastor.